Mi vecino o mi amigo, mi próximo amigo, era el ángel, los espíritus. Fue introducido al satanismo desde la infancia, dedicado desde el nacimiento al servicio de los demonios. No sabía lo que significaba el amor. E incluso yo no sabía que no amaba a mi mamá, a mi papá, a mi tía, nada. No sabía lo que significaba el amor. Fue preparado de niño para ser un agente al servicio de las fuerzas globales de la oscuridad, pero luego todo cambió. Y en algún momento vi una luz que venía de la esquina de la habitación y esta luz todo el tiempo se estaba volviendo grande. ¿Está bien? Estaba cambiando como grande, grande y se convirtió en como si alguien estuviera allí con luz propia. Cuando era joven, el Señor Jesús lo rescató personalmente del reino de las tinieblas, de las garras del mal que lo habían esclavizado desde su nacimiento. Vino a hablar de cómo murió en la cruz y resucitó y subió y fue al cielo y me mostró las cosas, los agujeros por donde atravesaron los clavos. Ellos crearon un problema con mi mamá. Mi mamá en ese momento no se suponía que debía dar a luz porque tenía un problema. Y entonces para buscar la solución a ese problema, apareció un ángel que se llama Asbat para hablar con mi abuelo, el padre de mi papá, que era un rey y ser rey aquí en África significa que necesitas tener una conexión con el espíritu. No puedes ser rey, un rey de una tribu aquí sin poder. Para tener poder o estar conectado con el espíritu, y mi abuelo estaba conectado con el espíritu. Y el espíritu maestro se le apareció y llamó al ángel Asbat. Asbat. Y le habló para decirle, el gran maestro está bien, el gran maestro me envió a ti para darte la solución al problema que tu hija tiene. En ese momento le dieron la medicina, según ellos, como una medicina. Pero recuerda, todo lo que hacen lo usan de la misma manera que Dios lo hizo. Si lees la Biblia, encontrarás esto de la misma manera. No crearon otro sistema, solo están haciendo el sistema opuesto. Y a este ángel se le apareció a mi abuelo, que era un rey, porque no solo era un rey, era un sacerdote del satanismo para los dos, magia blanca y negra. Era miembro de una sociedad secreta en este mundo y luego recibió la información de que el niño vendría y lo presentaríamos en diferentes lugares. Será conocido, ¿de acuerdo? Tiene un príncipe y se supone que es escritor, según ellos. Un escritor para escribir muchas cosas, como diseño de caricaturas, escribir libros, escribir novelas, etc. Bueno, se supone que será famoso y representa a mi tribu en esa sociedad secreta. Se requirió un terrible sacrificio del bebé Gabriel, una separación estricta de su madre y su familia. Más tarde se enteró de que esta vida de aislamiento tenía la intención de disociarlo de los efectos naturales para desarrollar dentro de él la frialdad y la crueldad de un demonio. Y eso es bastante literal. Por increíble que parezca, Gabriel fue criado de niño principalmente por un pequeño grupo de demonios reales. Luego dijeron, no, este niño se supone que debe crecer muy, muy lejos de la gente normal porque necesita tener una mente y un corazón sin sentimientos, ninguna emoción, nada que sentir. Se suponía que no debía sentir nada. ¿Por qué? Se suponía que debía crecer cerca de la granja, solo alrededor de los ángeles. Los ángeles fueron mis primeros maestros en ese lugar y crecí allí porque querían tener un carácter, el mismo carácter de Satanás. Le dijeron en términos inequívocos que si alguna vez invocaba el nombre del ser que los creyentes invocan a ese hombre que matamos en la cruz,
que Gabriel también sería asesinado. Fue amenazado con esta regla: enseña la verdad relativa o morirás. Para los espíritus malignos, la verdad absoluta era el enemigo absoluto, por razones que los cristianos que ven esto ya conocen que Jesús es la verdad. Me gustaría tomar un momento para advertir al espectador que parte de la información que aún viene es bastante oscura y que la luz brille aún más en comparación para comprender las profundidades de dónde vino Gabriel. Vamos a compartir sus antecedentes, pero se abstiene de los detalles más reveladores y todos ellos se pueden encontrar en el libro si así lo desea. Algunos de esos detalles involucran las diversas ceremonias a las que fue llevado cuando era joven. De vez en cuando él era llevado de granja de su abuelo a lugares y ocasiones especiales para la adoración a Satanás, donde se practicaba repetidamente el sacrificio de niños. El joven Gabriel quedó atrapado en este culto de oscuridad. El lavado de cerebro que sufrió desde la infancia incluso lo condicionó a buscar placer con el dolor, el sufrimiento y la muerte de personas inocentes. Le enseñaron a consumir sangre humana, ya que los humanos no eran más que una de dos cosas: esclavos u objetos de sacrificio. Este control mental basado en el trauma se realizó desde la infancia para que su mente fuera una pizarra en blanco para ser programada y luego pudiera ser condicionado a perder la capacidad de una relación humana amorosa. Literalmente le enseñaron, cito, nunca ames a nadie, nunca seas bueno con nadie. Escuchemos sobre estos ángeles malvados que criaron. Hermano Gabriel, en su libro describe que fue criado por espíritus. Es solo una figura retórica. Lo tomaré literalmente. ¿Cómo fue eso? Entiendo que fue criado en la granja de su abuelo desde la infancia. Cuéntenos cómo eran estos espíritus y cómo fue cómo si fue su infancia. Muy bien, gracias por esta oportunidad que nos da y le damos gracias a Dios por la vida que nos da. En este momento puedo decir que cuando crecí, cuando fui criado, en ese momento en la granja, mi vecino o mi amigo era el ángel. Los espíritus todo el tiempo estaban conmigo, las 24 horas del día, bien, todos los días, cada vez estaban a mi alrededor y jugaban conmigo. A veces se pueden transformar, se transformaron en animales, en niños como yo, y diferentes cosas, solo para hablar conmigo. A veces con su estructura natural. Ahora, lo que dijiste es absolutamente bíblico. Satanás puede transformarse, disfrazarse de ángel de luz. En ese momento, cualquier cosa que quieras, ellos pueden transformarse en esas cosas para hablar contigo, solo para hacerte feliz, bien, para que los siguiera. Así, porque estaba solo cuando era niño. En algún momento mis abuelos me dejaron porque fueron a trabajar, a hacer otras cosas. Y yo solía estar allí solo con ellos. Y tienen poder, te lo digo. Así que sus abuelos eran ostensiblemente sus cuidadores, pero la verdadera formación y entrenamiento tuvieron lugar bajo la guía de tus espíritus malignos. Uno de los aspectos más desgarradores de su infancia es que sus amigos espirituales, a veces, odio decir esto, se transfigurarían en su madre y actuarían como si ella no lo amara, ni lo quisiera. También insistió en que no amaba a su abuela porque ella es igualmente indigna de ser amada. Ámanos solo a nosotros, insistieron. Ahora, su abuelo prácticamente de lo oculto y los otros satanistas en su vida, y especialmente los espíritus, todos lo adulaban continuamente sobre su grandeza, que había sido elegido para ser criado por ellos, para ser un príncipe, para ser un rey. Yo estaba viviendo en dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión espiritual, porque se suponía que debía ver cosas espirituales. Me abrieron los ojos para ver dimensiones espirituales. Dios nos veló el poder ver con nuestros ojos normales cosas espirituales. ¿Sabes que Dios está haciendo algo bueno de velar nuestros ojos, de ver eso? Sus cumpleaños de joven fueron celebrados con la visita personal de Lucifer.
que no es omnipresente. Puede que conozcas a estudiantes de la Biblia, pero el pequeño Gabriel posteriormente conoció a este ser muy grande y brillante, a quien la Biblia llama Satanás, en un par de visitas especiales por año para mostrar lo importante que era convertirse en un príncipe. Que estaba en la granja, ¿está bien? Era un día normal, cerca del laberinto, tal vez algo así estaba en el medio, tal vez vino del río y luego apareció alguien, ¿está bien? Otro ángel, y este ángel era poderoso, diferente, su estructura era diferente, y él redujo su luz, ¿está bien? Él la controló, puso su luz muy pequeña, como si supiera cómo controlar la luz, y apareció. Pero a todos los ángeles que estaban a mi alrededor los vi hacer una reverencia con su cabeza, queriendo mostrar que ese era un poderoso, el príncipe más poderoso que otros que estaban a mi alrededor. Y ese tipo, cuando apareció, me dijo y me agarró bien con su mano, con una sola mano, y me puso a su lado para verlo, para decir, estaba diciendo, yo soy tu padre. Entonces Satanás no es un ser con un tridente y cuernos y una cola. No. Dijiste que se parece a los ángeles y él puede... Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? De acuerdo con su estructura, no hay nada ni nadie más hermoso o guapo como él. Incluso los ángeles se ve diferente, porque solo verlo es una majestad, solo su presencia es como una majestad. Lo que es malo es solo lo que está dentro del corazón. Su mente es mala, pero la estructura física aparentemente se ve bien. Es un ángel normal, ¿está bien? Es un ángel hermoso, un ángel bello. Si ves como el ángel Gabriel y Lucifer, porque se parecen, pero solo que Lucifer es más guapo, tiene más estructura, más majestad que el ángel Gabriel. Quiero decirlo así, él no es alguien que tiene como cuernos, tiene esta oscuridad, es negro, no. Y este ángel me habló para decirme, yo soy tu padre, y redujo la luz, porque su luz, si él se supone que debe venir con su luz, se supone que debe matarme. Bien, no podemos soportar la luz de ellos. Son ángeles con luz y en algún momento, cuando quieren aparecerse ante mí, reducen su luz. Y desde ese momento, después de que hablamos y él me habló de que yo sería el sacerdote, trabajaría con ellos y trabajaríamos con su reino, porque ese reino, recuerda que ese reino será mejor que el reino que el hombre de la cruz está haciendo. Él es el que se supone que es nuestro primer enemigo, supone que es mi primer enemigo, y se supone que todos sus seguidores son nuestros segundos enemigos para matarlos, para destruirlos, para crear cualquier cosa para destruir su fe a través de su Dios, a través de su Señor. Así, y de eso recuerdo que se fue y fui a la ceremonia. En comparación con cuando más tarde conoció a Jesús, ¿o sí? ¿Estad atentos? Gabriel nos dice en su libro que Satanás es el ser más infeliz del universo. Tenía 6 alas más que los ángeles malvados comunes y era más majestuoso que esos espíritus que eran sus compañeros que lo criaron. Y no necesitamos tener miedo porque tenemos el poder de Jesucristo. Escribes en tu libro que nadie en este mundo sabe más sobre el funcionamiento de la mente humana que los espíritus, que es Satanás y sus ángeles malvados, cómo buscan los ángeles capturar las mentes y esclavizar las mentes de las personas. Bien, quiero decirte algo. Si ves a una persona normal como con un doctorado en psicología, un psicólogo, lo hizo tal vez
su licenciatura, estudió psicología, maestría en psicología, doctorado en psicología. Bien, es un especialista en psicología. Es psicólogo. Imagina a alguien así, pero no sabe todo sobre la mente, el funcionamiento de la mente de un ser humano. ¿Está bien? Pero imagina a alguien que está trabajando con la mente desde hace mucho tiempo, una generación diferente, porque estudia generaciones diferentes, mentes diferentes. ¿Entiendes lo que digo? Ellos saben cómo trabajar con la mente humana porque saben desde el principio hasta este momento del que estamos hablando ahora. ¿Sabes cuántas generaciones hay desde que empezaron a estudiar su mente y su comportamiento? No hay nadie que conozca la mente del ser humano, que según el ser humano, no hay ser humano que sepa más sobre la mente humana que Satanás para capturar la mente de esta generación. Necesitan usar tecnología. En algún momento la tecnología puede conectarte con Jesús si quieres. O esta tecnología puede alejarte mucho de tu Dios y acercarte a lo que ellos quieren que te acerques. ¿Cómo puede el espectador, cómo puede cualquier persona asegurarse de que está libre y protegida de la manipulación y el control de la mente por estos espíritus? ¿Cómo encontramos protección y libertad de sus tentaciones y sus engaños y su control? Bien, gracias por esta pregunta. La haré de acuerdo con la Biblia. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Encontrarás que Jesús dijo: yo soy la vid. Bien, dijo: soy la vid. Él es la vid. Bien. Y como ser humano, así es como se conecta con ellos, es decir, con la rama. Como la rama. Bien, todas esas ramas que se conectan con la vid reciben poder, porque Él dijo: sin mí no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Sin Dios no somos nada en este mundo. Solo si estás conectado con Dios, y Dios nos dará su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dará poder para cómo controlar nuestra mente, cómo controlar nuestro comportamiento. Todo el poder viene de Jesucristo. Según su muerte, murió y resucitó, y ahora es nuestro sumo sacerdote. Bien, en el lugar santísimo, puedes leer esto en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Encontrarás dónde está nuestro Jesús en este momento. Sin Jesús no somos nada. No podemos hacer nada. Te lo digo, sin Jesús no hay nadie que pueda decir: yo sé cómo controlarme. Eso no es cierto. No hay nadie. En medio de otros satanistas y los ángeles malvados, todas estas personas y estos espíritus malignos creen en Dios y la Biblia. ¿Sabes? Creciste sabiendo muchas cosas de las cosas que sabes de la Biblia ahora. Sí, recuerdo como hoy, si les escribí en el libro cuando preguntaba sobre la diferencia de por qué esas personas se ven así, yo me veo así, esos se ven así. ¿Por qué esta diferencia? Cuando preguntaba sobre eso, recuerdo que un ángel vino a mí y me dijo: ¿estás mirando alrededor? Subimos a un lugar que era el lugar alto en la montaña para ver todo en la granja, y él dijo: mira alrededor. Yo estaba mirando alrededor. Él dijo: mira bien. Quiere decir, si él dice mira bien, significa que necesitas analizar. No solo ver porque estás viendo. No, analiza, verifica bien lo que estás viendo. ¿Por qué esas cosas están ahí? ¿Por qué después de eso te preguntarán: ¿qué cosa ves? ¿Qué cosa viste?
y necesitas explicar qué cosa viste. Y luego estaba viendo las cosas y dije, cuando me preguntó qué viste, y dije, vi diferentes árboles con diferentes frutas, diferentes cosas allí como papa, como eso. Oh, ¿viste eso? Todo es lo mismo. Yo dije, no, todo no es lo mismo. Él dijo, el Todopoderoso, ellos saben que el Dios Todopoderoso creó todo de manera diferente, pero con armonía. Se supone que debe haber armonía, ¿bien? Se supone que debe haber armonía. Solo para decir, aprendí de ellos, según la Biblia, a la historia de la Biblia, quién creó todo. Bien, solo para decir eso. Todos los satanistas que están en el nivel alto, en el nivel medio, ellos saben quién es el creador. Y luchan contra el problema, no con el Dios Todopoderoso, sino solo con Jesucristo, el que murió en la cruz. Porque en ese momento no se suponía que debíamos llamar su nombre. Cuando estaba en las reuniones no se suponía que debíamos decir su nombre, pero se suponía que debíamos usar el Dios Todopoderoso normal, el Creador. Naturalmente, Gabriel creía en un Dios creador y ángeles y la Biblia, pero se le recomendó llevar a la gente a no creer en estas cosas. Como un niño educado en la crueldad nos dice, llegué a odiar al hombre de la cruz con todo mi corazón, como me enseñaron los demonios, y deseé matar a sus aliados y seguidores. Pero primero debemos buscar destruir su fe a través del sufrimiento antes de matarlos. A Gabriel le dijeron que lo estaban preparando para la gran batalla para destruir a los seguidores de aquel que matamos en la cruz. A los 6 años conoció a su familia. Cuando conocieron a su pequeño Gabriel, comenzaron a amarlo, a abrazarlo y besarlo, pero él era completamente frío e indiferente a su afecto. Le habían enseñado a fingir para ganarse la confianza de la gente. También pidió que su familia no lo llamara Gabriel, sino ángel caído o pequeño sacerdote. Gabriel nos dice en su libro, me criaron y me enseñaron a ser una máquina de hacer el mal para crear sufrimiento y dolor en la vida de las personas y matarla. Tan desprovisto de afecto natural, ni siquiera le gustaba estar con personas que no fueran espíritus malignos, a menos que fuera por orden de los espíritus. Por supuesto los obedecería, entonces estaría con personas. Participé en muchos cultos ocultistas y reuniones secretas. Siempre estuve en compañía de los demonios espirituales porque un futuro escritor y maestro infantil tiene que saber todos los secretos del bien y del mal. Tenía casi todo, pero me faltaba felicidad. Era una persona fría y tenía un gran vacío dentro de mí. No tenía remordimientos ni sentimientos de culpa. Era alguien sin afecto natural. Por eso era peor que un asesino. Disfrutaba destruyendo personas. En una ocasión ceremonial inolvidable, lo llevaron a Sire, el gran santuario. Aquí, jesuitas, illuminati, masones, reptilianos o canales mediums, hechiceros, exorcistas y gobernantes políticos, todos se unieron. Nuevamente se han advertido sobre la naturaleza horrible de su testimonio. Pero aquí fue donde Gabriel mostró su lealtad al enemigo de las almas al cortar un trozo de su propia carne para ofrecerlo a su padre. Era llamado Satanás. Gabriel presenció miles de sacrificios humanos, miles. De regreso en Angola, a los 10 años, fue inscrito en la escuela adventista del séptimo día para incitar a los niños cristianos a hacer cosas que los abrieran a la influencia de los espíritus. Gabriel nos dice en su libro, no sabía por qué, pero el sábado es un día muy odiado por Lucifer. Entonces te pusieron a trabajar al servicio de estos espíritus malignos desde una edad temprana. Te pusieron en una escuela cristiana, una escuela adventista del séptimo día, y me gustaría que compartieras con nuestros oyentes cómo eras como estudiante en la escuela y qué tipo de cosas hacías con tus compañeros humanos que venían de hogares cristianos. Cuéntanos esa parte de la historia si pudieras. Recuerdo que estaba aprendiendo de los ángeles. Me enseñaron muchas cosas
qué hacer con esas personas, principios sobre esas personas que están conectadas con Dios, cristianos o no cristianos, pero esas personas que creen en Dios y dependen de Dios, hacen todo según Dios, su Dios, y luego cómo conectarlo o cómo destruir su fe. Hace mucho tiempo la tecnología no era la de hoy. En mi país hace 20 años no teníamos este teléfono. ¿Está bien? Incluso la televisión, no teníamos televisión y no teníamos ni siquiera la radio. Solo para las personas grandes aquí en el país. La radio era para las personas grandes hace mucho tiempo y luego solía ser, me enseñaron cómo entrar en sus casas, esas casas, porque para una bruja normal es imposible de entrar en la casa de esas personas que creen en Dios y están orando por la mañana y por la tarde, por la noche, están estudiando, su vida está conectada con Dios. Es imposible, ya no hay agentes ni brujas para entrar en esas casas porque es imposible. ¿Está bien? Para el ángel malvado incluso tocar solo la ropa. ¿Está bien? La ropa de alguien que cree en Dios y está controlado por Dios es imposible incluso tocar sin permiso de Dios o sin permiso del ángel de Dios que guarda a esta persona. Y luego, durante mucho tiempo, estuve haciendo la cosa que incluso un canal, ¿está bien? Este canal que están haciendo, recuerda la televisión o el canal que significa algo así como un medium. Alguien puede hablarte como estoy haciendo aquí. Estoy muy lejos, pero nos estamos conectando debido al canal, debido a esta tecnología. ¿Está bien? Hace mucho tiempo que yo solía hacer como un canal, cómo hablar con los niños, cómo enseñar a los niños. Si quieren conectarse con el Espíritu, ¿cómo usar eso? ¿Cómo enseñarles a estos niños a conectarse con el Espíritu para recibirlo en sus casas, en su mente, en su corazón, en su alma? ¿Cómo mantenerlo o cómo recibirlo? Solía enseñarles a cantar, a llorar, a jugar, a hacer cosas que cuando se suponía que estos niños debían seguirme en lo que yo hacía, significaba que recibían el Espíritu. Pero algunos de ellos, sus padres, solían orar antes de salir de casa. Solían orar, solían estudiar la Biblia. Pero cuando estaban en la escuela, el ángel que estaba con ellos los protegía. A algunos les decía, no hagas esto. No puedes jugar con esto. Detente aquí. No puedes. En otras ocasiones, el ángel lo permitía porque esos niños tenían el poder de responder, de decir que no. Mi mamá y mi papá me dijeron que no hiciera esto porque esto no era bueno para Dios. Como estudiante, Gabriel explica en su libro que él simplemente era tranquilo y se portaba bien, y esto le valió el poder de ser monitor de la clase, y cuando hablaba, los espíritus hablaban a través de él y respondía a preguntas académicas más allá de su conocimiento para que pudiera avanzar al siguiente grado. Sus amigos espirituales le proporcionaban dinero para ayudar con las necesidades de otros niños para ganar su confianza. Los otros niños pensaban que era un buen niño y confiaban en él. Por supuesto, abusó de esa confianza para enseñarle cómo comunicarse con los muertos. También trató de enseñarles a no confiar en las enseñanzas de sus padres. ¿Crees en Dios solo porque tus padres te lo han enseñado? ¿Alguna vez lo has visto o solo un producto de la imaginación de tus padres? Él se dedicaba a la magia, cómo desaparecer o saltando de un edificio de 5 pisos y reapareciendo vivo justo detrás de ellos. Inducía espiritualmente a chicas guapas a que le permitieran besarlas y luego les decía a los niños, los otros chicos, pueden tener el mismo poder si entregan su alma a los espíritus. Pero como acabas de oírlo decir, los niños cuyos padres oraban fervientemente, así como los niños que oraban, estaban protegidos por diferentes espíritus y él no tenía éxito nunca. Sin importar los métodos que usara, sabía que si se aferraba a su Señor, no hay nada que él y sus espíritus puedan hacerlo. Hablando como un cristiano convertido,
Gabriel dice: aprendí que solo tendremos el control de nuestra voluntad si no dejamos de prestar atención a la voz del Dios Altísimo. Leamos eso de nuevo. Aprendí que solo tendremos el control de nuestra voluntad si no dejamos de prestar atención a la voz del Dios Altísimo. Amigo, haz una pausa y escucha ese mensaje. Si no hay nada más que puedas sacar de este video, escucha esa declaración ahí mismo. No dejes de escuchar la voz de Dios en su palabra y en tu alma. Ahora, un poco más adelante entraremos en muchas revelaciones increíbles con el denunciante espiritual definitivo, Gabriel, pero ahora mismo interpongamos en este asunto del video solo 7 realidades espirituales que Gabriel aprendió de niño detrás de las líneas enemigas que luego supo que están en la Biblia, y vamos a guardar más para más adelante. Pero aquí hay 7 de ellas. Hermano Gabriel, explicas en tu libro que a los demonios no les gusta cuando se menciona el nombre de Jesucristo como el Dios verdadero que merece la adoración de toda criatura en el gran universo. ¿Cómo actúan cuando la gente habla de Jesús y da gloria a Dios e invoca el nombre y poder del Dios vivo y el nombre de Jesucristo? Recuerden que cuando estamos pidiendo ayuda o estamos pidiendo en su nombre con fe, no solo porque tú quieres pedir, si tú quieres decir este nombre con fe, ese nombre es pesado. No solo es pesado, es muy pesado. Este nombre, si estás hablando con fe, pero si quieres hablar solo por hablar, no hay poder. Está bien, pero hay poder cuando hablas con la fe como si estuvieras aquí para hablar de Jesucristo como mi vida. Jesucristo es mi Salvador, mi Señor, y algo está mal. Ha sucedido en este momento. A veces puedo ser atacado por el espíritu o por brujas, agentes, o un agente activo viene a matarme o a destruir mi vida, e invoco este nombre en el nombre de Jesucristo con fe. Verás a Jesús en el mismo instante en que llamamos a Jesús. Jesús estará allí en ese momento. ¿Entiendes lo que digo? El poder del nombre está conectado con el poseedor del nombre. Cuando invocamos su nombre con fe, Él aparecerá allí como si alguien te llamara Scott. Y escuchas: Scott, ven aquí. Irás allí porque alguien pide tu ayuda y te está llamando por tu nombre. Debes ir allí. Y de la misma manera que cuando clamamos en el nombre de Jesucristo para que aparezca en ese momento, Él vendrá. Porque dice: oh, alguien me está llamando y necesito estar allí en ese momento que llamamos. ¿Entiendes? Y recuerda que incluso en este momento los satanistas, el liderazgo espiritual, como los profetas, como los pastores, como los pastores falsos y los profetas falsos, están usando el nombre de Jesús. No con el poder, no con la fe. ¿Está bien? Están invocando solo porque quieren engañar a la gente en nombre de Jesús. Eso me recuerda a la historia de los 7 hijos de Seba en el libro de Hechos, quienes pensaron que podían expulsar al demonio en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, y no tenían poder porque no tenían fe personal en Jesucristo. Sí, así es. Y no hay conexión. Dios no conoce a esa persona. Así que esa fue la revelación número 1. Y número 2, en su libro Gabriel explica que aprendió el otro lado, el cristiano, la enseñanza de que solo el amor despierta el amor. También se refirieron a una verdad presente en cada paso de la historia bíblica, y que el camino del sistema de adoración de los cristianos está en el santuario divino donde residen el Creador y su Hijo. Tercera revelación. A Gabriel se le enseñó que la ley del Creador es arbitraria y no puede ser obedecida. Los ángeles malvados le dijeron: nos unimos al gran príncipe de la luz y luchamos contra la tiranía y la injusticia por la liberación. El padre de Gabriel, Satanás, le contó que una vez estuvo en un lugar con calles de oro y que había otro príncipe más amado por el Creador, que iba solo a las reuniones con el Creador
y que siempre estaban juntos. Así que protesté, dijo Satanás a Gabriel. Me acusaron de perturbar la paz, así que hablé con otros sobre establecer un reino diferente que fuera mejor, con libertad. Luego nos expulsaron. Ofrecí a los seres de esta tierra la libertad e inmortalidad. Estoy organizando este lugar para que sea el centro del universo. Hablando de la tierra, Gabriel escuchó esto del propio Satanás, no de leer la Biblia ni del conflicto de los siglos. Cuando se encontró con esto después, él ya lo sabía. La cuarta revelación. Y realmente estas no son revelaciones, la revelación viene de la Biblia, pero esto es lo que el otro lado sabe. Cita, nunca se les debe enseñar a pensar y usar la lógica, sino más bien a repetir y reproducir información. Permítame disfrutar de un comentario momentáneo de los seminarios de Belt of Truth escolarizados y los medios de comunicación en el cerebro que tratan sobre cómo la élite del poder busca que la gente haga precisamente eso, convertirse en repetidores ciegos de la propaganda y la información. Se nos han enseñado a ser pensadores, no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Esa es una gran controversia entre Cristo y Satanás sobre los métodos utilizados para informar y transformar o para engañar. Quinta revelación, cito, la mayor necesidad del corazón humano le enseñaron que es la verdad absoluta, pero la verdad relativa es nuestra arma para ser utilizada para la destrucción de nuestros enemigos que usan la verdad absoluta. Sexta revelación, hay un ángel caído que trabaja para causar nerviosismo en el sistema, olvido y ansiedad. Y número 7, con respecto a la escuela cristiana a la que asistió, esta escuela cristiana adventista del séptimo día aprendió que dentro de la iglesia hay, cito, aquellos que son nuestros siervos en medio de los adventistas del séptimo día. Él podía distinguir entre los verdaderos adventistas del séptimo día que realmente eran cristianos que pertenecen a Jesús versus, cito, nuestros agentes. Amigo, ¿eres un cristiano sincero o estás fingiendo? Bueno, llegaste a conocer a Jesucristo como tu Salvador personal, como amigo y ahora como siervo de Cristo. Es un placer hablar contigo y permitirte compartir la oscuridad de la que vienes, pero aún más permitirte expresar tu fe en Jesús y cómo llegaste a ese conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Leí en tu libro que mientras eras esclavo de este sistema y siervo de las tinieblas, tenías algunos pensamientos persistentes y observabas a los cristianos y observabas el comportamiento de los espíritus que eran tus amos cuando estaban cerca de los cristianos o los santos ángeles. Entonces, ¿qué tipo de preguntas comenzaron a surgir en tu mente que te hicieron escéptico de este sistema en el que estabas atrapado? Muy bien, gracias por esta pregunta. Recuerdo que a veces solía preguntarme por qué me enseñaron a preguntar. Lo mejor para saber algo es preguntar. Si haces una buena pregunta, es decir, a partir de esa pregunta que haces, llegarás al conocimiento que quieres. Preguntar bien, hacer una buena pregunta y la respuesta vendrá para sacar tus dudas, para destruir tus dudas y luego, recuerdo cuando estaba en ese lado, solía ver diferentes ángeles. Bien, diferentes personas como estas personas sirviendo al hombre de la cruz, bien, al hombre de la cruz, y luego hay otras personas que solían estar con nosotros, bien, como el ángel que estaba con nosotros. Pero en algún momento, cuando ves en ese momento que queremos matar a alguien, bien, quieren matar a alguien, pero ese estaba siendo guardado por ese ángel diferente. Solo ese ángel aparecía y muchos ángeles a nuestro lado huían, dejarían a esa persona. Y yo solía decir, ¿cómo? Ustedes se parecen, pero todo el tiempo que tratan de matar a una persona, pero ese lado solo un ángel guarda a una persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tienen más poder que nosotros? ¿Por qué estas cosas? Pero no respondieron, no me respondieron de la manera que quería y no puedo. Porque esa vez, si no te responden, no puedes insistir, porque a veces pueden matarte. Porque para ellos, para el espíritu, nosotros solo somos como un objeto. No somos nada para ellos. Tenemos valor solo en el momento en que quieren usarnos para hacer algo como un instrumento.
¿sí? Y luego fuimos a muchos países, diferentes países, para crear guerra civil, para crear guerra espiritual, a veces para destruir a las personas que creen en Dios independientemente de la religión. Estamos hablando de no cristianos, estamos hablando de la religión. Esas personas que creen en el Dios verdadero, que creen de acuerdo con el conocimiento que están sirviendo al Dios verdadero. Esas son personas que se supone que debíamos matar, destruirlos y crear una guerra. Hay países que se supone que solo para entrar allí en el aeropuerto encontramos a Dios. Aquí no. Matarlos. Matar a esas personas que creen en Dios. Algunos de ellos a veces cuando la gente está haciendo cosas y yo estaba mirando para ver esas cosas y a veces están orando. Se están muriendo, pero están orando. Solo quiero decirte algo. Que en este momento... En este momento en el que empezamos, desde el momento en el que empezamos hasta este momento, ¿sabes que mucha gente que cree en el Dios verdadero está muriendo porque tienen fe en Dios? Mucha gente muere porque cree en Dios. Y si estás sentado leyendo tu Biblia y tienes un problema, hay gente que muere porque quiere hacer las cosas de la manera correcta. Y mueren. No jueguen a ser un cristiano. Los satanistas no pueden jugar a ser un satanista, pero a veces los cristianos juegan a ser cristianos. No juegues a ser cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. De esas personas, recuerdo que fuimos a diferentes países y diferentes ceremonias. Una de ellas recuerda que esas personas son cristianas o tienen su propia religión y creen en el Dios verdadero. A veces, cuando las mataban, solían orar por aquellas personas que los mataban. Orar por ellos. Y no sé si de esa oración el Espíritu Santo vino a mí y ahora comienza a convencerme, porque fui a una ceremonia en la India y vi esa ceremonia. Desde ese momento comencé a ver cosas que no son buenas. ¿Por qué la gente hace esto? ¿Y por qué el Dios Todopoderoso no hace nada para hacer esto o para decir no hagas esto? Lo que la gente está haciendo. Dijo, los que ordenan a esas personas son personas que son malvadas. Yo estaba como, en algún momento el Espíritu Santo me estaba convenciendo de preguntarme, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Preguntas como esa. Y yo estaba... Un día recuerdo, en la tienda de mi hermano, yo estaba allí y alguien vino a hablarme sobre Jesús. Era cristiano y este cristiano era un misionero. Esta misión era con Dios porque el ángel que estaba con él lo estaba protegiendo de mi ángel malvado que estaba conmigo y me estaba hablando sobre Jesús. Jesús tiene poder para salvar a cualquiera que invoque su nombre, porque murió en la cruz para salvar a todas esas personas. Ahora, aquí es donde la historia se pone mejor. El hermano Gabriel explica en su libro que este cristiano adventista del séptimo día le dio testimonio en julio de 2008 a las 4:30 p.m. Después, sus compañeros espirituales le preguntaron, ¿por qué nos entristeces escuchando las falsas palabras de nuestros enemigos? Y la siguiente vez que vino, estaba hablando de mí como si alguien le hubiera contado mi historia sobre mí. Pero el ángel me dijo que no le hablara a esa gente. Pero no los escuché porque la cosa era como algo natural. Yo estaba aquí, no quería escuchar, pero algo como que por dentro quería decir no, escucha esto. Tenías que esperar y esperar. Escucha lo que él está diciendo, es bueno, espera. Y yo dije, tenía dudas en mi mente, estaba pensando,
Es imposible que alguien venga de esta sociedad secreta porque pueden matar. Y vi a mucha gente que quiere irse y lo sé. Ellos los mataron y nadie vino a decir no, no hagas eso. Los mataron. Y este tipo está diciendo que Jesús puede salvarme. ¿Quién es Jesús? ¿Él es más poderoso que Lucifer? ¿Más que el ángel que me guarda? ¿Más que la sociedad secreta? Ah, este es Jesús. Este tipo está loco, está hablando de un Jesús, no sabe lo que está hablando. Pero yo estaba pensando, si Jesús está vivo, si es cierto lo que esa persona dice, que es bueno de la misma manera que él dijo que es verdad, Jesús es alguien que está vivo. Quiero verlo y quiero pedirle que se me aparezca físicamente. Quiero verlo y quiero hablar con él. Si eso es verdad, quiero verlo. El tiempo pasaba y yo veía cosas. Estaba pensando en quiero conocer a este Jesús. Pero continué haciendo las cosas de ese lado. Porque no podía. Nadie puede irse de este lugar porque pueden matarlos. Pueden matar a la familia. Pueden matarlos. Normalmente nadie puede decir que no. Y sabían estas cosas. Y ese que estaba diciendo que Jesús es real y puede salvarte, puede darte libertad, lo que quieras, porque murió para darnos vida. Quiero hablar con Jesús. Hermano Gabriel, una de mis partes favoritas de todo el libro es donde estás. Todavía estás al servicio del enemigo y eres enviado en una misión para ir y acosar a esta familia de un líder cristiano adventista del séptimo día, y te acercas a esa casa para hacer lo que has sido comisionado a hacer. Cuéntale a nuestros oyentes lo que viste y oíste y lo que sentiste. Y un día el ángel se me apareció para decirme, no, Gabriel, tienes la misión de ir a ese lugar para ver qué estrategia necesitamos para usar, para destruir, para frustrar ese plan de los misioneros allí. Y recuerdo cómo, recuerdo como si fue hoy, que fui transportado con los ángeles, con el ángel que estaba conmigo, como un transporte espiritual, como cierra tus ojos, se transportarán de aquí y en segundos estás allí. Bien, en cuestión de segundos, porque no son como nosotros, no hay límite en nuestras cosas, nuestra dimensión física, nuestro tiempo físico o lugar. Y aparecimos cerca de esa casa, y esa casa estaba alrededor de una luz, y alguien estaba parecía un ser humano, no como un ángel, sino como un ser humano normal, pero un ser humano diferente. Estaba haciendo su propia luz. Un brillo salía de él, una poderosa luz salía de él. Y él dijo, oh, estos son mi alegría, no los toques, me pertenecen. Y volvimos. Yo y el ángel que estaba conmigo volvimos, y yo preguntaba, ¿quién era ese? Se ve diferente, no es humano, parece un humano, pero no es un ángel, pero tiene su propia luz, y su poder viene de él, un ser humano diferente. Nunca he visto ningún ser humano como ese. Y no me respondieron. No me respondieron de la manera que yo quería. Bien. Y de ahí yo seguía preguntando. Yo quería saber quién era Jesús, de acuerdo a lo que ese hombre me estaba diciendo. Y yo quiero conocer a este Jesús, pero no podía decirlo, o podía mostrarles a los ángeles porque se suponía que me matarían. No podía mostrarles qué quería saber. Solo Jesucristo estaba en mi mente. A veces solo pensaba en Él para evitar que lo supieran. Un día estaba en mi habitación por la noche y solía estar en un lugar oscuro porque no me gustaba la luz. Y en algún momento vi una luz que venía de la esquina de la habitación.
Y esta luz se estaba volviendo grande todo el tiempo. Estaba cambiando como grande. Y se volvió como si alguien estuviera allí con luz propia. Por primera vez, esos ángeles que me rodeaban todo el tiempo desaparecieron. Y me dejaron por primera vez desde que nací hasta ese momento. Y me dejaron a mí y a esta persona. Esta luz que estaba allí, la luz que estaba allí, los paralizó. Oh, lo perdimos. Esa parte de la historia es tan hermosa porque él iba a esta casa de lo que aparentemente luego supo que era adventista del séptimo día, y este hombre que vio allí, las palabras en el libro dijo, tenía una voz suave que era como varias personas hablando a la vez, y dijo, estas son mis joyas preciosas, no las toquen, regresen, y eso me da escalofríos, porque que nuestros hogares estén protegidos por Jesús. Y Gabriel amaba su voz y quería conocerlo, como nos acaba de decir, y por primera vez en su vida sintió remordimiento. Se dio cuenta de lo infeliz que era y pensaba y quería dejar esta sociedad secreta, pero no sabía cómo salir. Dijo, me van a matar, matan a la gente, pasa todo el tiempo, y alude a que quitó vidas. Oh, esto se pone tan bueno, lo que Jesús le dice. Jesús le habla en su habitación. Eso es lo que vamos a llegar. Él solo piensa, oh bien, ha vuelto, oh alabado sea el Señor. Y solo estoy hablando a Dios, alabando a Dios por esta parte de la historia que no se va a perder porque esta es la mejor parte. Recuerdo como hoy estaba en la habitación y alguien estaba allí con luz propia y parecía un ser humano, pero no era un ser humano normal, un ser humano diferente, no parecía un ángel, pero su persona estaba con toda la luz y paralizó mi cuerpo. No podía moverme. Solo mis ojos estaban abiertos. No podría abrir ni cerrar de la misma manera. Ese es el mismo proceso que solíamos hacer cuando íbamos a atacar a alguien para paralizarlo y no mover nada para facilitar tu trabajo. Así. Y luego le pregunté en mi mente, porque sabía que si no podía moverme, significaba que podía pensar, porque mi mente es libre. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu problema? Estaba haciendo muchas preguntas en mi mente, pero antes de que comenzara a responder, él dijo, recibe la paz. Lo primero, recibe paz. Desde el momento en que nací hasta ese momento no sabía lo que significaba paz, lo que significaba ser feliz, y de verdad no sabía. Puedes imaginar, sus palabras era como si algo estuviera creando otra cosa. Todas las palabras tenían poder para crear cosas de mí. Y en el mismo momento que dijo recibe paz, mi corazón, que era como una oscuridad, que era una frialdad y no hay sensación de bienestar, ese mal corazón desapareció y me dio una paz, un corazón con paz. Y tú tienes un plan. Y como mucho dinero apareció en tu cuenta, como 500 millones de dólares aparecen en tu cuenta y alguien dice, ese dinero es para ti, puedes hacer lo que quieres, hacer de acuerdo a tu plan, recibirás felicidad. Pero la parte de la que estoy hablando va más allá de esa felicidad de cuando recibes algo grande para hacer lo que puedes imaginar para realizar tu sueño. Pero esta paz va más allá de esa emoción.
era como un fruto de Dios, algo nuevo que nunca había tenido así, y recibí la paz. Y comencé a hablar. Algo cambió mi mente, porque eso cambió mi vida. Habló y la cosa sucedió. Y comencé a seguir preguntándole. Y antes se estaba riendo de mí, se movía y sonreía. Y antes de comenzar a hablar, dijo: te creé para cosas mejores. Te creé para cosas mejores. ¿Sabes que a ti y a mí Dios nos creó para cosas mejores? Nos creó para cosas mejores. Solo el pecado destruyó el plan de Dios. Solo el pecado frustró el plan de Dios. Pero Jesús murió para salvarnos, para cosas mejores, para restaurarnos a lo que perdimos en el principio. Dios te ama y me ama, y se me apareció, y ahora comienza a hablar de la historia que yo no sabía. Yo sabía otra historia. Me estaba contando ahora la verdadera historia de lo que pasó. ¿Por qué esta pelea? ¿Dónde comenzó esta pelea? ¿Por qué yo estaba en ese lado? ¿Y por qué Él permitía matar gente? Porque yo estaba preguntando: ¿por qué no estás haciendo nada si eres poderoso? ¿Quién eres? Porque lo entendí, porque Él dijo y la cosa me pasó. Yo sabía que este es el Dios Todopoderoso. Tal vez puede ser o el Dios Todopoderoso Creador, porque aprendemos cerca del Creador. El Creador puede crear cosas de su palabra. Si Él habla, la cosa puede suceder al mismo tiempo, ese momento. Y mi mente decía: este es el poder, este es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué Dios Todopoderoso se me apareció para hablarme si no soy nada? Si soy polvo, si no soy nada. Al final, después de que Él me habló, ese fue el que murió en la cruz para salvarme y para salvar a todas aquellas personas que creen en su nombre. Y ese que estaba detrás, que yo estaba sirviendo, Él cautivaría la mente para destruirlos. Y me dijo que después de su regreso, Él habló acerca de que murió en la cruz y resucitó y subió. Fue al cielo y me mostró los agujeros por donde los clavos pasaron. Era como Él me mostró, y después que me mostró empiezo a llorar, porque estaba luchando contra mi propio padre, mi verdadero padre. Recuerda que no cometí ningún error, porque nací en ese lado. No tuve otra opción que elegir por mí mismo. Todo lo estaban haciendo por mí. Yo solo estaba siguiendo el camino que escribieron para que fuera mi historia. Pero en ese momento estaba llorando. Estaba diciendo que estaba luchando contra mi propio padre, mi propio creador. Y dije, me paralizó, me dio la oportunidad de ser libre de todo, y mi cuerpo ahora estaba bien. Y después de un tiempo me veía vivo por primera vez. Cuando ves a alguien, eso es tu corazón, todo en tu cuerpo. Pasarás por eso y dirás: wow, puedes admirar. Pero eso para mí fue mi primer amor. No sabía qué significaba el amor, e incluso yo no sabía. No amaba a mi mamá, a mi papá, ni nada. No sabía qué significaba el amor. Pero desde ese momento yo estaba llorando. Agua salía de mis ojos y yo estaba llorando, y me arrodillé para pedir perdón. Estaba luchando contra ti, y cada pregunta que le hice, Él estaba respondiendo de la manera que yo quería. Y Él estaba respondiendo más de lo que yo quería, para mostrar que este es Dios. Porque no moví nada, no abrí mi boca, pero estaba leyendo mi mente. ¿Quién tiene este poder? Solo el Dios Todopoderoso, porque aprendí ese lado. Y yo estaba pensando que este es Dios, porque estoy pensando, y Él sabe lo que estoy pensando, y Él responde de la manera que estoy pensando.
Es decir, Satanás no tiene este poder, saber lo que estoy pensando en este momento. El ángel, un ángel normal, ellos no saben lo que estoy pensando. No pueden, porque no tienen una mente para saber lo que estoy pensando. Solo Dios puede hacer esto y me arrodillé. Le estaba pidiendo que me perdonara y que me guardara de mi enemigo, porque ahora sabía que este tiene poder para salvarme, y en este momento le estoy sirviendo y estoy vivo porque Él me salvó del reino de las tinieblas. Jesús es nuestro Salvador y puede salvarte sin importar lo que estés haciendo o qué y dónde estés. Dios tiene poder para salvarte en la forma en que estás y para salvarte, para darte libertad y paz. Estoy diciendo que la verdadera paz de Dios es de lo que estamos hablando. Dios te ama y me ama. Amén, amén, hermano. Cuando estoy leyendo tu libro y pasando por esos capítulos oscuros de tu niñez y simplemente empatizando, sintiendo el dolor, la pena, el conflicto interno, la falta de amor, y luego cuando paso la página a lo que acabas de compartir, es como si el peso se quitara de los hombros del lector. Entramos en tu experiencia y sé que el oyente simplemente sintió eso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la presencia de Jesucristo, vivo en tu habitación, leyendo tus pensamientos y dándote su paz. Y uno de los momentos más impactantes de todo el libro es después de que el lector escucha una y otra vez sobre estos amigos espirituales y cómo siempre están con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, literalmente nunca se iba. Ahora escucha a Jesús decirle que ha estado al lado de Gabriel toda su vida. Gabriel simplemente no lo vio, pero estaba allí. Oyente, recuerda que Jesús está ahí para ti, para que tú también lo recibas, así como recibió y amó a este joven en las profundidades más profundas de la oscuridad posible. Jesús habló con él durante horas y le instruyó a Gabriel que se uniera a los que le pertenecen, que guardan la santa ley de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Gabriel ya conocía a estos cristianos, estos adventistas del séptimo día. ¿Qué te pidió Jesús que hicieras? Recuerdo que después de entregarle mi vida, le dije: sálvame, quiero ser tu seguidor, por favor, líbrame de mi enemigo. Y le dije: tengo miedo por la gente, no quiero contarle mi historia a nadie, pero guárdame. Y él me dijo: cuando te llame para decirte algo, lo dirás. Y dijo: antes de todo, se suponía que debía tener una Biblia. Esa es su palabra, vino de él. Lea la única Biblia con algunos libros. Me dijo los libros, y sé que todos los satanistas que están en alto y en el nivel medio saben sobre esta profeta, y los satanistas saben sobre la profecía. Quiero decirles esto: saben sobre la profecía y saben de lo que están hablando. Cuando hablo de esto, todos los satanistas de nivel medio y alto que yo era entenderán lo que estoy diciendo. Él me dijo que leyera 6 libros con la Biblia, 7. Recuerden: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Palabras de vida del Gran Maestro, Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos. Y recuerdo El camino a Cristo. Bien, lee esto con la Biblia. Verás todo lo que dicen y te guiarán a la Biblia. Y pueden darle más conocimiento para explicar o entender más sobre la Santa Biblia. Me encanta leer El camino a Cristo. Ese libro todo el tiempo cuando estoy leyendo encuentro cosas nuevas. El camino a Cristo y la historia de los apóstoles y otro, El conflicto de los siglos. Es un buen libro. Cada vez que puedo lo leo. Es bueno leer. Antes de decir no, esto no, ve y lee
y mira lo que escribió esa escritora y luego puedes usar la comparación, la Biblia y lo que dice. Puedo hacer eco de eso. He leído todos esos libros que mencionaste, especialmente El Camino a Cristo. Como dijiste, es tan bueno, lo leo una y otra vez, lo escucho y cada vez te dirige de nuevo a la palabra de Dios y llegas a conocer a Jesús más y más cada día en tu vida devocional. Así que te estaba dando un plan de lectura, una educación en su palabra, y en verdad al dirigirte a la Biblia y con estos libros que mencionaste, también quiero preguntarte, ¿sabías sobre el autor de eso? Dijiste que las personas de nivel medio y alto en las sociedades secretas satánicas sabían sobre el don de profecía en la iglesia cristiana y sabían sobre la autora de estos libros, Elena G. de White. ¿Ya sabían quién era ella? Saben, porque hay líderes, están trabajando en la mente de los miembros para que odien a esa señora. ¿Está bien? A veces no puedes odiar a alguien sin razón. Necesitas, si escuchaste sobre alguien, ve y pregúntale, o ve y lee el libro que escribiste y tú mismo ve y lee. Lee las cosas y ve si lo que escribió está en armonía con la Biblia o no. ¿Entiendes lo que digo? Porque los satanistas saben, solían decir, la anciana, la mujer del hombre de la cruz, decían esto acerca de esta señora que escribió acerca de cosas para guiar a la gente a seguir a Dios, para seguir a Jesús, para preparar a la gente que Dios viene, que Jesús viene. Necesitamos tener un carácter, este carácter similar al de Cristo. Necesitamos tener un carácter similar al de Cristo, porque Él viene a buscar a su gente y quiere encontrar a su gente con un carácter, ¿de acuerdo? En armonía con su carácter. Se supone que debe estar en armonía con su carácter, similar a su carácter, para hacer las cosas según su voluntad, para estar en armonía con la propia Biblia, para ser amigo de Jesucristo. Cuando Él venga, necesitamos ser un amigo, necesitamos ser encontrados diciendo, ese es el que estamos esperando, es nuestro amo, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor. Él vino a salvarnos, ahora iremos con Él. Es esta señora que escribió acerca de esto para preparar a la gente, para preparar a todas las personas para recibir la segunda venida de Jesucristo. Entonces, cuando comenzaste a estudiar la Biblia como Jesús te instruyó, creciste en tu comprensión de la redención, la salvación por la fe, comenzaste a amar y servir a Jesús, y el séptimo día, sábado, se vuelve importante en tu vida, como el día de adoración. Quiero preguntarte, ¿sabías sobre eso antes cuando estabas en el satanismo? ¿Y ellos estaban conscientes del séptimo día, sábado del Creador? ¿Y cómo se sienten al respecto? Sí, quiero decirte algo, incluso no solo aquí en Angola, sino incluso fuera, hace 20 años los adventistas de ese tiempo no son los mismos adventistas de este tiempo. Muchos adventistas están dejando los principios de Dios. ¿Entiendes lo que digo? Muchos adventistas están dejando las doctrinas de la Biblia, la verdadera doctrina de Dios, porque Dios creó, Dios llamó a este movimiento a ser un predicador, un misionero para predicar acerca de el mensaje de los 3 ángeles en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, encontrará que Dios pidió a estas personas, llamó a estas personas un pueblo específico, no solo porque Dios tiene solo a estas personas. Recuerden que Dios tiene muchas ovejas en diferentes lugares, pero todo el tiempo, toda generación, Dios llama a un pueblo específico para una misión diferente,
para representar su carácter y predicar o decirle a la gente acerca de lo que es verdad en esa generación. Y Dios le pide a estas personas, no estoy diciendo que solo a estas personas específicas, a estas personas específicas debido a su misión, pero Dios tiene gente en diferentes religiones, en diferentes lugares, ¿está bien? Pero tiene a todas las generaciones como Israel. Israel era un pueblo de Dios, un pueblo específico de Dios. Pero no solo, Dios no tenía solo un pueblo en Israel. Incluso en otro lugar, en otros países, encontró un pueblo que cree en Dios y en el Dios verdadero que adora. Y adora al Dios verdadero en diferentes lugares. Podemos encontrar esto en esta historia de la Biblia. Encontrar estas cosas. Y luego en nuestro tiempo es lo mismo. Hay gente, mucha gente que cree en Dios en diferentes lugares. Pero los adventistas, incluso otras iglesias lo saben. Incluso nuestros amigos de la Iglesia Católica dicen que los protestantes que conocemos en este momento son solamente los adventistas. Otros no son protestantes. Ahora, ¿por qué? Debido a los principios. Según la historia, si vas a la historia, no solo sobre la Biblia, encontrarás que toda la gente antes de que guardaran el sábado, el séptimo día desde la creación, y para seguir, Dios estaba guardando este día para adorar a Dios en ese día. No para adorar el día, no, para adorar a Dios en ese día específico. Para reconocer que Dios es el creador. Si Dios es el creador, ese es el día para reconocer que somos creación de un creador. Y adorarlo un día específico. Podemos adorarlo todo el tiempo, eso es verdad. Desde el lunes, el domingo, hasta el viernes o sábado necesitamos adorarlo. Pero ese día específico que Él llamó y dijo, esto es santo y guárdalo, recuérdalo para hacerte recordar que soy el creador. Soy el dueño de esto. Soy el dueño de tu vida. Es este día, no el primer día de la semana. Y así sabíamos. Antes yo sabía sobre esa historia y Jesús no me dijo que fuera a ninguna iglesia, no me dijo sobre esto, pero sabía a qué lugar debía ir. Cuéntanos acerca de qué sabías mientras crecías sobre el estado de los muertos y los espíritus familiares y lo que sabes de la Biblia, ahora como cristiano. Sé que dijiste antes que creías en el Creador Dios. Los espíritus que te criaron te mostraron todo el fruto del árbol y las papas y dijeron el Creador lo hizo, pero creías en muchas de las cosas que todavía crees, pero tu lealtad cambió, por supuesto, a Jesucristo y contra Satanás. Pero ¿qué sabías y creías sobre lo que sucede cuando mueres? ¿Y dónde están los muertos vivos? ¿En casas embrujadas? ¿Son esas personas muertas? ¿Qué sabías como satanista que creciste sobre estas cosas? Todo satanista que está en el nivel alto, nivel medio, ellos saben, ¿está bien? Solo el nivel bajo no sabe porque cada nivel tiene su propio conocimiento. Abrirás los ojos según cambies de nivel a otro. En ese lado, saben que hay un nivel que conocen. Todos saben que cuando alguien muere, muere para siempre, hasta que despierte solo en el último momento, cuando Dios permita hacer eso. Y luego recuerda que hay un ángel de la misma mentira que cuando dijo Dios, que dijo que si un día comes del fruto de este árbol, morirás. Y Satanás dijo, no morirás, lo que significa que son inmortales, no morirás. Puedes comer, y ellos comieron y murieron. Puedes ver a Adán y Eva murieron. En este momento ellos no están vivos. Incluso podemos ver que la gente está muriendo, pero para ellos hay un grupo de ángeles, un grupo específico de ángeles que llamamos el grupo de ángeles.
el espíritu familiar o espíritu amigo. Esos espíritus, ellos son muchos. Bien, ellos son muchos. Puedo decir más de 10,000 millones de ángeles de ese grupo, en un grupo específico. Ese grupo, estoy diciendo, pueden ser más de 10,000 millones de estos ángeles que tienen una función diferente. Su función, tienen habilidad y poder solo para transformarse. Y esas personas que murieron, incluso animales, bien, incluso en animales, como hay personas que aman demasiado a un animal como un perro, un gato o cualquier tipo de animal que amen demasiado, y quizás el animal o la persona que amas tanto murió y luego quieres hablar con él porque extrañas a esa persona, y a veces piensas en eso. Y este ángel específico, los especialistas tienen la capacidad y el poder de transformarse en cualquier cosa, cualquier persona, cualquier animal que murió, que estaba vivo, pero murió hace mucho tiempo. Aparecer ante esas personas que están vivas y decir, estoy viviendo en un lugar, ¿está bien? Es el lugar para hablar con la gente viva. Detrás de esto, incluso, aquí recuerdo la historia aquí en África. Ni siquiera conozco ese lado. Yo creo que por ese lado hay gente en el mismo nivel, pero están viviendo de acuerdo con la cultura que está ahí. Aquí es lo mismo. Creemos que si alguien muere, puede aparecer o puede creer que puede ir, si fue bueno, al cielo, o si fue malo, al infierno. Este es el conocimiento que las personas creen, que llamamos mito. Vienen de muy lejos, ¿está bien? Y Satanás y este grupo de ángeles son especialistas en mantener esta cosa en la mente humana o ser humano, para mantener esa tradición en todas partes. Pero lo que vi con mis ojos, recuerdo cuando mi tío, vendió a mi primo a otro lugar, a otra provincia, y querían mostrar que este murió. Hicieron algo como manipular la mente, hipnosis, ¿está bien? Ilusión. Esa es la magia que solían hacer. El ángel se lo hizo a todos los que conocían a mi primo, ¿está bien? Pero yo y otras personas que estaban en el pacto, estaban en la sociedad secreta, sus ojos eran espirituales. Tenemos un ojo espiritual abierto, ojos abiertos. Nuestros ojos espirituales están abiertos. Se suponía que veían cosas. Y luego la gente normal estaban viendo que mi primo estaba muerto allí. Pero como yo y otras personas estábamos viendo que era un animal, que estaba allí, era un animal. Pero el ángel, los ángeles espirituales, esos ángeles de los que estoy hablando, una de esas personas, esos ángeles manipularon la vista, la visión para todas las personas que lo veían como una persona, y recogieron a esta persona y la llevaron a la tumba. Pensaban que era mi primo. Pero ese no era mi primo. En realidad no era mi primo. Era un animal. Y mi primo estaba en otro lugar, y mi primo manipularon su mente, que llamamos hipnosis. ¿Está bien? Manipularon su mente para que no supiera de dónde venía. ¿Entiendes? Y allí estaba viviendo como un esclavo. Trabajaba solo como un esclavo. Ese es el proceso. Es uno de los procesos que sucedió aquí en la magia negra. Y si recuerdas en la Biblia, puedes encontrar 1 Samuel capítulo 28. Encontrarás a este ángel para obrar a su manera. Cuando el rey Saúl quería hablar con el profeta Samuel, pero el profeta Samuel murió hace mucho tiempo, y el rey Saúl quería hablar con Dios, pero Dios no le contestó de ninguna manera. Él hizo todo, pero Dios no le contestó, y fue a la medium, a la señora malvada,
que se comunicó con el espíritu familiar o espíritu amigo. Y él vino, él hizo todo. Así que el ángel apareció en la forma y se transformó a la imagen de Samuel. Y según la Biblia, si lees, la Biblia dice que Samuel, habló con el rey Saúl. E incluso ese ángel que se transformó en Samuel, él habló las cosas que son verdaderas. Y ese ángel, o el ángel que se transformó en Samuel, habló y todo sucedió al día siguiente. Sucedió lo mismo que dijo: morirás, no seguiste el camino de Dios e hiciste esto. No hiciste esto, ahora mañana tú y tus hijos morirán. Y ellos murieron. Pero ese ángel que se transformó en Samuel no era Samuel. Ese era un ángel que llamamos parte de los espíritus familiares o espíritus amigos. Incluso en la Biblia lo encuentras. Y otra cosa, como el entretenimiento. Bueno, el entretenimiento es algo para distraer tu mente, para destruir tu mente, para crear una distracción de las mejores cosas para que estés conectado con Dios todo el tiempo. Puedes hacer lo que quieras, pero debes hacerlo de acuerdo con lo que el Creador permita. Necesitas preguntar si Dios estaría feliz si haces esto. Si no, no puedes hacerlo. Pero el entretenimiento puede destruir esto. Puedes hacer lo que sea y destruir tu mente. Tu mente estará ocupada con mucha información, pero esa información no es buena para tu salvación, ¿entiendes? Pero el conocimiento para la salvación, no pensarás en eso. Todo en su tiempo. En su libro, Gabriel nos insta a todos a eliminar todos los medios mundanos de nuestros hogares. Estos medios permiten la entrada de espíritus a su casa, y esa información no es nueva para aquellos que han visto el seminario Los medios en el cerebro. Pero en este momento en el que estamos hablando debido a la tecnología, ahora tenemos muchos canales, que si su hijo sabe que hay un mensaje subliminal solo para los niños, que el niño solo tiene que responder para comprender qué es lo que está aprendiendo, como dibujos animados, diseño de animales, Disney y otros canales que son para los niños. Usted descubrirá que quien escribió esos programas era un satanista. Y ese es el único mensaje. Según ese mensaje, la única psicología para que los niños lo entiendan. Ese mensaje directo para comunicar a los niños. A veces en casa, si el niño está viendo solo, verás que empieza a repetir lo que está aprendiendo de ese programa, de esa caricatura que está viendo. Y el ángel puede aparecerse en casa en ese momento para decirle que haga lo que aprendió y lo empezará a hacer. Razón por la cual mucha gente solían preguntar por qué mi hijo cambia su comportamiento, está cambiando, está haciendo esto, está haciendo aquello. Es porque está hablando con el demonio, está hablando con el mal en su casa, por medio del programa que está viendo en la televisión o de YouTube o de Google. En realidad hay 10 cosas que revela sobre los medios en el libro. Repasemos 9 más. Número 2, posesión espiritual en Hollywood. Explica que en Hollywood, antes de que se filmaran las escenas, los actores principales eran lo que llaman agentes activos que se dedicaban oficialmente a los espíritus, y luego en la actuación, los espíritus usan conscientemente al actor como medium. Cita: deja que la gran religión del entretenimiento llegue a los hogares de los menos privilegiados, pues es en esta categoría social donde encontramos el mayor número de fieles, aquel que vive para amar.
y les daremos los dioses de la nueva era para sus hijos, sus jóvenes y sus mujeres, para que adoren a nuestras estrellas, cada uno según su modelo, y que sean sacados de la vida del mundo real y vivan en el mundo irreal. El mundo imaginario y consciente e inconsciente adoren a nuestros dioses y los honren glorificando a los espíritus. Quizás recuerden el ministerio Werdostruft refiriéndose a la falsa realidad en la que Satanás quiere sumergirnos. Número 3. Falsa adoración cristiana. Cita: los sacaremos de la adoración racional y los llevaremos a la adoración emocional. Les haremos sentir la emoción de la salvación a través del éxtasis emocional, el hipnotismo mental y espiritual y a través del éxtasis emocional. Esto puede resultar familiar para quienes hayan leído los mensajes selectos tomo 2, páginas 36 al 38, sobre este mismo tema que abordamos en la sesión 4 de medios en el cerebro. La cuarta perspectiva sobre los medios es la inversión de la moral. Los medios son la forma en que admitieron que estaban invirtiendo la moral y los valores espirituales, y la ciencia humana, así como el sistema educativo, el sistema de enseñanza o el sistema educativo según ellos, pertenece a los espíritus y dictan las reglas. Cita: nunca se les debe enseñar a pensar ni a usar la lógica, sino a repetir y reproducir información. La quinta perspectiva sobre los medios buscan controlar los alimentos, el aire, las ciudades y las escuelas y las noticias. Sexta visión, también la presencié, nos dice, y nos acompaña los autores que escribieron libros de historia y los libros científicos de todo tipo de conocimiento inspirados y usados como mediums por los espíritus. Número 7. Los deportes son una religión, la más grande del mundo. Unen a los adoradores en un solo pensamiento y sentimiento único de reverencia al Dios de los deportes, Lucifer. Los equipos representan ejércitos, el campo es el santuario, los jugadores son dioses y el balón es un símbolo fálico. Las líneas de la red representan lo opuesto, los árbitros son los sacerdotes, los fanáticos son los adoradores y los espíritus gozan en los fanáticos sentimientos de envidia, celos, egocéntricos, odio, pensamientos asesinos, resentimiento, blasfemia, éxtasis emocional, enemistad, orgullo, arrogancia, avaricia, ira, impaciencia, falta de autocontrol y confianza excesiva en sus estrellas, ídolos. Así se vuelven esclavos del sistema. Comienzan a odiarse unos a otros sin siquiera saber la razón del odio en sus corazones. La religión de los deportes tiene la mayor cantidad de adoradores en el mundo, nos dice, porque rompe barreras. Los satanistas incluso consagran los campos de fútbol a los espíritus después de que se construyen. Número 8. Ficciones o teatro, películas, novelas son los medios utilizados para invertir valores y destruir el lóbulo frontal de cada ser humano, para sacarlos del mundo real y verdadero nuevamente y llevarlos a lo imaginario y lo irreal. Y son utilizados para retratar a Lucifer como el bueno, como el verdadero, y a Cristo Jesús como el villano, un tema que Little Light Studios ha desarrollado con gran detalle. Número 9. La música. Cuando el trabajo de Gabriel era influir en los niños, incluso a través de la música. Ninguna otra herramienta es tan peligrosa para influir negativamente sobre ellos como la música. La música unifica mentes y diferentes creencias. La música que la gente escucha determina la imagen que tienen de Dios. Así que cambiar la música también significa cambiar la percepción de la gente sobre quién es Dios para ellos. La música es un arma muy poderosa que tiene la capacidad de cambiar rápidamente los pensamientos y transformar los sentimientos como ninguna otra cosa. Suena casi como una cita directa de medios en el cerebro. Sesión 4. Número 10. Sobre los medios, la revolución digital, Internet con sus redes sociales, videojuegos, etc. Se considera la droga mental del siglo, creada para destruir la mente de niños y jóvenes, especialmente los hijos de creyentes fieles y cristianos. Cuando están profundamente absortos en estos vicios, nunca tendrán tiempo para estudiar su Santa Biblia, escuchar a Dios, hablarles u orar, confesar sus debilidades o luchas a Dios y crecer en la gracia. Sus mentes están envenenadas y se convierten en adoradores de nuestros dioses. Le dijeron a Gabriel, nuestros influencers, nuestras estrellas. Así que esas son algunas de las filtraciones sobre los medios. Pero, ¿qué tal 15 cosas más sobre otros temas que Gabriel aprendió tras las líneas enemigas? Número 1.
Un sacerdote jesuita también era líder de su culto satánico. 2. Conoció a pastores de varias denominaciones cristianas que hacían pactos ocultos con los espíritus para obtener los poderes que deseaban. 3. Me enseñaron que la mejor manera de esclavizar a los seres humanos es ponerlos en guerra entre sí a través de sus convicciones religiosas, culturales, filosóficas, económicas, científicas y tecnológicas. 4. Sembramos sentimientos de inferioridad y superioridad racial para que se odien. Creamos guerras. Aprendió. 5. Quieren disminuir la población mundial e implementar un nuevo orden mundial. 6. Hacen alteraciones genéticas en todos los seres humanos en laboratorios bien escondidos, donde se crean venenos, drogas y enfermedades. 7. Tienen dominio sobre todo y todos los líderes mundiales excepto los adventistas del séptimo día, a quienes llaman una epidemia contagiosa y peligrosa. Son nuestros peores enemigos, le dijeron. 8. En África, nuevamente, le enseñaron que la comida contaminada es especialmente para aquellos del otro lado del mundo, para reducir su fuerza mental y espiritual, para resistir nuestro propósito, el propósito de los poderes satánicos. Profundizaremos más en la dieta y en el estilo de vida en un momento. Número 9. Les enseñaremos que el ser humano tiene derecho de vivir según su propia ley, vivir como quieras, guardar el día que quieras, pero nuestro día elegido por nosotros mismos, refiriéndose al domingo, será el único que será guardado por todos en el mundo. Número 10. Matar cristianos fue una pérdida de tiempo. En el pasado hemos aprendido a matarlos espiritualmente, destruir su fe a través del hambre, del dolor, el sufrimiento y las epidemias. Número 11. CFM es un acrónimo que aprendió de sus maestros que representan convicciones fundadas en mitos. La forma más efectiva de esclavizar la mente humana, le dijeron, es a través de las creencias o convicciones religiosas, culturales, filosóficas, políticas, económicas, científicas y tecnológicas de las personas. 12. El sistema para engañar se ha preservado cuidadosamente de generación en generación. Dice que está escondido en un lugar muy secreto de la tierra, en una ciudad llamada la Serpiente Adivinadora o la Ciudad de las 7 Colinas. El trono supremo de Lucifer se encuentra en Europa. Número 13. Los líderes políticos son elegidos por los espíritus y cuando gobiernan deben actuar de acuerdo con la voluntad de los espíritus. Su objetivo es incitar la guerra civil y espiritual en lugares donde antes había paz y armonía. Número 14. Con frecuencia mencionaron revoluciones sociales para preparar a la última generación para la llegada del gran maestro. Revoluciones sexuales, drogas legales e ilegales, invertir la verdad absoluta de la Santa Biblia y para los cristianos que introducen varias doctrinas basadas en verdades relativas, así como mencionamos antes, llevando a los adoradores de la adoración racional a la emocional. Y el número 15, celebridades. Políticos, científicos y líderes religiosos son las personas más infelices del planeta. Ahora, cuando fue criado como un niño por los espíritus y los adoradores de los espíritus lo hicieron vivir un estilo de vida muy estricto con la dieta y otros factores de estilo de vida, explica que la razón de esto es que el carácter se forma por lo que ves, escuchas, comes y bebes. Dijo, mi cuerpo era un templo para los espíritus. Bien, hermano Gabriel, has servido al otro lado, has trabajado para el otro lado. Probablemente eres el mejor recurso que conozco para hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos los espectadores entender mejor los métodos que utiliza el adversario para desviarnos, desanimarnos, tentarnos, engañarnos y simplemente jugar con nuestras mentes? Cuéntanos sobre los métodos que utilizan los espíritus y los agentes activos de este mundo, que son los seres humanos en los medios y en todas partes. Cuéntanos sobre los métodos que estos utilizan. Bien, gracias. Quiero decir, incluso el mismo método que Satanás está usando en este momento, hasta este momento, lo usó con Adán y Eva, lo usó con Daniel y también lo usó con Jesús. La misma tentación, recuerda las 3 tentaciones, 3 grandes tentaciones, bien, pero parecen pequeñas, parecen simples,
pero son grandes para controlar nuestra mente, como el apetito o la falta de autocontrol, ¿bien? O la falta de autocontrol es un gran problema. Están usando este método para crear en nosotros, los seres humanos, el no autocontrol, ¿bien? No sabes cómo controlarte para hacer cosas. Son especialistas en usar este método, cómo crear en un ser humano el no tener autocontrol. Así que aquí hay 12 ideas más. Estas son 12 reglas de estilo de vida que le enseñaron a vivir para maximizar sus poderes mentales. Estas sonarán familiares para aquellos que han leído libros como Ministerio de Curación. 1. Caminatas regulares al aire libre, mucha exposición a la naturaleza, un baño de sol y ejercicio matutino. Número 2. Nada de alcohol, nada de alimentos refinados, nada de alimentos contaminados, nada de alimentos artificiales. 3. Los esclavos deben comer alimentos inferiores para que continúen sirviéndonos. No se darán cuenta de que son nuestros esclavos y que existimos, le dijeron. 4. El desayuno era la comida más pesada del día. 5. No comas demasiado o la comida se te pudre. 6. Come solo 3 veces al día y la tercera comida unas horas antes de irte a dormir y solo fruta o una sopa ligera o cereal no transgénico. 7. Come a horas exactas y mastica bien. 8. Bebe agua 1 o 2 horas después de una comida. Y 30 minutos antes de la comida, no durante la comida. Número 9. Los alimentos se combinan adecuadamente para evitar que se conviertan en alcohol en el estómago. Número 10. Comer tarde obstaculizaba la capacidad de razonar correctamente. Aprendió que los procesos de digestión son diferentes en la noche que más temprano en el día. Número 11. La proteína animal es de segunda mano y de segunda clase, y hacia carne roja o blanca. Es un gran veneno para todos los órganos. Le enseñaron: mi estómago no es un cementerio de animales. Número 12. Solo los alimentos integrales naturales de la tierra serán los mejores para maximizar las capacidades físicas y mentales al servicio de, en ese momento el maestro, ahora el maestro con M mayúscula. Eso es asombroso. Ahora que eres cristiano, en este punto, tus compañeros espirituales, aquellos que te criaron, habían huido de Jesús. ¿Los viste regresar? Satanás te hizo otra visita, porque sé que él te visitó regularmente durante tu niñez un par de veces al año. ¿Volvió después de tu conversión? Sí, aparecieron muchas veces. Si lees el último capítulo, el capítulo 7, encontrarás que la iglesia está luchando con los espíritus, con el espíritu maligno. Ahora, dejé ese lado y le entregué mi vida a Jesús, que ahora comencé otro problema, peleando porque querían que regresara a ese lado, pero escogí otro lado. Ahora estaba con Dios. Estar con Dios no es ausencia de problemas. A veces estar con Dios es más problema, pero en medio de ese problema, Dios te dará paz. Recuerda Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo: te doy una paz, no en la forma en la que el mundo da la paz para sus hijos, pero te dan una paz que es el fruto del Espíritu Santo. Esa paz, como la historia de Job estaba sufriendo, estaba pasando por muchos problemas que no puedes imaginar. Solo perder un hijo duele demasiado, pero perder 10 hijos al mismo tiempo que amas es demasiado. A veces solo estás leyendo y no estamos pensando en lo que pasa o ese problema con nosotros. Estar con Dios no es ausencia del problema. Pero Él dijo: yo estaré contigo en medio del problema. Te daré algo que el mundo no te puede dar. Incluso el dinero no te puede dar paz. Te vas a la cama, estás durmiendo y tienes un problema, pero estás durmiendo como si no tuvieras ningún problema. ¿Ves la diferencia? Tienes un problema, pero Dios, cuando está contigo, dormirás y descansarás.
confiarás porque mi problema no es mi problema. Mi problema está con mi Padre y mi Padre está guardándome y está luchando conmigo. Está conmigo. Significa que en lo que estoy pasando no estoy solo, estoy con mi Creador. Son cosas mejores, estoy pasando por muchas cosas, incluso en este momento que estoy hablando, pero sé que Dios está conmigo, ¿entiendes? Estar con Dios es otro nivel. Creo que Dios es real, Dios es verdadero. Jesús es mi amigo y Él puede ser tu amigo también. Pero como puedes esperar, fue rechazado por su familia y amigos, se empobreció hasta el punto de no tener nada que comer. Los demonios intentaron quitarle la vida muchas veces, pero fue protegido, fue envenenado regularmente, pero sobrevivió. Los adoradores espirituales preguntaron, ¿cómo no moriste? Incluso Lucifer lo visitó de nuevo y Gabriel le dijo que se fuera en el nombre de Jesús. Satanás dijo, verás lo que significa luchar contra mí. Y se fue. Cuando Gabriel grabó por primera vez su testimonio en portugués, nos dice, algunos se rieron de mí por esa entrevista, otros me dieron la espalda. Empecé a ser menospreciado por algunos y aceptado por otros. Perdí amigos y compañeros. La gente en la calle hablaba mal de mí. Les pidió que lo borraran de internet porque estaba siendo abandonado por sus amigos y familiares. Nos dice, un hombre piadoso me animó diciendo, serás usado por Dios para un hermoso ministerio con Jesucristo. No tengas miedo, ten la valentía de enfrentar a quienes te menosprecian y te acusan. Bendito eres y perteneces al Señor Jesucristo. Nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, fue despreciado y odiado por muchos y amado por pocos. Gabriel dice, mantuve la calma, listo para enfrentar a quienes me menospreciaban y odiaban sin saber por qué. Perdí amigos y familiares, pero mi Señor y Salvador Jesucristo me dio nuevos amigos y una nueva familia. A medida que nos acercamos al final del libro, hay muchas historias milagrosas de su servicio a Dios en los últimos años, que invito a todos a leer en su libro, pero les contaré una de las historias que sobresale. Tuvo un sueño en el que un hombre vino por la mañana para invitarlo a su granja y se le mostró en un sueño que si aceptaba esa invitación, ese hombre lo mataría y no habría nadie que lo ayudara. Y eso mismo sucedió a la mañana siguiente. Fue su tío, un líder regional de la Iglesia Católica Romana, quien ofició la misa cuando el sacerdote no estaba disponible. Su tío estaba vestido exactamente como el hombre del sueño. El Espíritu Santo le dijo, no te vayas. Y su vida fue guardada. Recuerden, incluso aquellas personas que tenemos dos agentes diferentes, un agente activo de Satanás y un agente pasivo de Satanás. Los agentes activos de Satanás son aquellas personas que creen que se conectan con el Espíritu. Le vendieron su alma a Satanás. Ellos saben y a veces tienen conexión y saben que están sirviendo al mal y otras personas. Otro grupo de personas que son agentes pasivos, todo lo que hacen, lo hacen para glorificar el nombre de Satanás y a los espíritus malignos. Todo lo que hacen es malo, pero no saben que están sirviendo al mal. Y en el otro lado hay dos grupos diferentes en el lado de Jesús. Hay personas que son agentes activos y pasivos de Cristo Jesús. Algunos conocen, tienen conexión, como los cristianos, como las personas religiosas, y conocen, tienen libros, la Biblia, solo libros para leer y comunicarse con Dios. Y hay otras personas que en todo lo que hacen escuchan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice que hagan solo cosas buenas. El Espíritu Santo les habla. No sabemos si están haciendo algo para glorificar el nombre de Dios, como esas personas que nunca han oído hablar de Dios, nunca han oído hablar de Jesús, pero el Espíritu Santo está en sus mentes y los guía para decir, Señor, hacer esto está mal, no hagas eso, haz esto que está bien. Están haciendo cosas porque siguen. Ahora, necesito hacer algo bueno. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Esto es malo.
están siguiendo al Espíritu Santo sin saber que están siguiendo a Dios. Mateo capítulo 7, tal vez 24, 25, 23. Jesús dijo un día: vendrán muchos a mí que dirán: hicimos todo en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero Jesús dirá: nunca los conocí, salgan de este lugar porque nunca los conocí. Mencionaste que él discutió contigo un poco, te enseñó un poco sobre la lucha, el conflicto, la controversia entre el adversario y él mismo. Tengo una pregunta para ti sobre eso. Esto es algo que ya sabías un poco, ¿no? Pero lo sabías escuchaste la versión de Satanás de la historia, las mentiras, el que te llamó su padre. Él no es tu padre, él no te creó, todo fueron mentiras, ¿verdad? Pero, ¿qué aprendiste sobre esta controversia? ¿Qué pasó en el cielo? ¿Quién era Satanás antes, cuando estaba en el cielo como un ángel santo? ¿Y qué aprendiste de Jesús sobre eso? ¿Qué sabes de la Biblia sobre eso? ¿Y algunas de estas cosas ya las sabías antes? ¿No? Nos hablaste de un giro falso sobre eso y cualquier otra cosa que Jesús te dijo. Lo que aprendí de él me estaba diciendo quién era la estrella de la mañana. Bien, la estrella de la mañana era un ángel poderoso en el cielo, pero estaba confundido debido a Miguel, Dios en forma de ángel que llamamos Miguel. La Biblia llama a Miguel. Ese era Dios en forma de ángel. Debajo de él estaba Lucifer y por encima de Lucifer, por encima de la estrella de la mañana, estaba Miguel. Miguel era Dios en forma de ángel, pero como la estrella de la mañana, que llamamos Lucifer, la estrella de la mañana era poderosa. Por encima de él solo estaba Miguel y Dios, el Dios todopoderoso, lo que significa que tenía poder, tenía mucho poder por sí mismo, porque solo por encima de él, solo Miguel, al que llamamos Dios en forma de ángel, y Jesucristo es un hombre, es un Dios en forma de ser humano, y él estaba pensando que Miguel era un ángel como él. ¿Por qué tiene ese privilegio de estar allí? Y creó todo, pero no sabía que este Miguel es Dios que lo creó y le dio ese poder. Quería ser como él. Él quiere ser como él para recibir una adoración. Él quería eso y quiere crear otro reino, y Dios le permitió crear ese reino. Y el reino era donde yo estaba. Y él dijo, recuerdo que dijo, puedes testificar con tu propia experiencia que ese reino que él creó, tú eras un miembro de ellos y sabes que lo que están haciendo no es bueno. La razón por la que me estabas preguntando en tu propia mente que lo que estás haciendo no es bueno debido a ese reino, y todo lo que hay es mal, y te permití matar. Te permití matar a mucha gente de mi lado porque es lo mismo que una semilla. Si una semilla va a la tierra y no muere, significa que no hay fruto de esa semilla. Pero para producir otra semilla, para producir otro fruto, significa que la semilla se supone que muere. Si muere esa semilla, si una semilla muere, muchas otras semillas saldrán de esa muerte. Es razón por la que mucha gente murió de mi lado, porque permití hacer eso. Razón por la que mucha gente viene a mí, porque querían saber por qué esas personas están muriendo con la paz. Y ellos también querían tener esa paz. Por eso aprendí que esa gente mala hiciera eso con mi propia gente. Porque yo sé que
cuando ellos están muriendo, están durmiendo. Y un día cuando yo venga por segunda vez, los recogeré para mí. Y no solo los recogeré a ellos, los recogeré a ellos y a otros que creyeron, que querían ser como ellos cuando murieron. Y muchas cosas que cuando él me estaba contando sobre el verdadero carácter de Lucifer y lo que yo aprendí no es verdad, porque yo aprendí que el hombre de la cruz era malo, el malvado, que quiere destruir nuestro reino. Él quiere destruir nuestra propia vida y quiere destruir a mi papá y a los espíritus amigos porque él es egoísta. Él es un egoísta. Él quiere matar para destruir nuestro reino, razón por la cual estamos luchando contra su idea. Pero desde este lado, cuando yo lo conocí, él no me dijo nada y no dijo nada malo sobre ese lado.